Hola a todos, hoy hablaré de la marca de tecnología más famosa en el mundo, Apple. Se funda la marca Apple. Esta historia se remonta al año 1976, cuando el 1 de abril de ese año, tres muchachos crearon Apple Computer Incorporation: Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Venía trabajando hace mucho tiempo en una especie de computadora personal que combinaba un microprocesador con conexión para un teclado y un monitor, algo que para esa época era raro. A Jobs la idea le pareció buena. Juntos la llevaron y la presentaron en el Homebrew Computer Club, un club donde se hacían exposiciones sobre computadoras para que los miembros del mismo dieran su opinión. El 11 de abril de ese mismo año lanzaron la Apple One, una computadora diseñada y fabricada por Woz. Se estima que se vendieron unas 200 en menos de un año, gracias a un acuerdo con una tienda de tecnología en Palo Alto, California. ¿Cuál fue el rol de Ronald Wayne? Aunque su paso por Apple fue efímero, ya que a los 12 días de haberse fundado la compañía se fue. Su legado perduró por años, ya que fue el creador del primer logo de Apple. Un dibujo que muestra a Isaac Newton leyendo, apoyando sobre un árbol mientras una manzana está a punto de caer sobre su cabeza. Básicamente Wayne había hecho una inversión de $800, pero no tuvo fe. Pensó que sus amigos lo dejarían endeudado. Entonces les anunció a Jobs y a Wozniak que dejaba la empresa. Vendieron sus acciones por $800 para recuperar lo invertido. De todos modos, luego de un año cambiaron el logo, por el que hoy conocemos, la manzana mordida. Aunque en ese momento tenía los colores del arco iris, la consagración, el fracaso y el éxito rotundo. Con los ingresos generados por la Apple One, a mediados de 1977 lanzaron la Apple II. Se pensó en un diseño que se pareciese más a un electrodoméstico que a un dispositivo electrónico avanzado. Fue fabricada en forma masiva y consagró a Apple dentro del mundo de la tecnología. Esta fue muy importante para la historia de las computadoras personales, ya que para su época resultó innovadora por su diseño, potencia y simplicidad. En 1980 se lanzó la Apple III, el primer fracaso comercial de la marca. Las razones fueron que no tenía tanta compatibilidad con la Apple II, ya que Steve Jobs no quería que solo se utilice para juegos como la anterior, sino que esté más destinada a los negocios, que recalentaban demasiado, y esto era porque Jobs no quería poner ventiladores dentro porque hacían ruido y no eran elegantes, lo cual le generó bastantes problemas de rendimiento al dispositivo. Pero lo que realmente llevó a la quiebra a la Apple III fue la aparición de su gran rival, IBM PC 5150, lanzada en 1981. Lisa fue la gran apuesta de Apple a principios de los 80. No se reparó en gastos para crearla y coincidió con la salida a bolsa de Apple, que convirtió a decenas de empleados de la empresa en millonarios. Salió finalmente en 1983 como el primer ordenador personal con interfaz gráfica y ratón. Sin embargo, Lisa se vendió muy mal debido principalmente a su elevado precio, $10,000. En la imagen, Steve Jobs y el entonces CEO de Apple, John Sculley, en un encuentro de ventas de 1984, en el que presentaron la nueva línea de ordenadores de mesa con Lisa II. Jobs se queda sin Apple, desolación y renacimiento. Hay numerosas teorías acerca de la salida de Steve Jobs de Apple, pero lo cierto es que técnicamente él tomó la decisión de abandonar su empresa, si bien ya venían haciendo cruces entre Jobs y Sculley, ya que Steve siempre se concentraba en el diseño, pero según el CEO en ese entonces Sculley, descuidando el negocio. Steve Jobs, furioso por no poder hacer lo que él quería en su propia empresa, lo tomó como una traición y se fue de Apple. Más adelante se supo que se trató de una reunión preparada para despedir a Jobs porque éste se enfocaba en el diseño y la tecnología de los dispositivos sin pensar en el dinero. De repente, un joven Jobs de 30 años se encontró sin saber qué hacer. Había sido echado de su propia empresa.
Todo lo que había construido por casi 10 años se desvaneció. Se quedó sin nada de lo que él mismo había creado. El éxito fue reemplazado por el desafío de ser un principiante nuevamente, y sin dudas, esa época fue uno de los periodos más creativos de su vida. Al poco tiempo dio vida a una nueva empresa llamada Nest, en donde en 1988 lanzaron la Nest Computer. Luego, en 1990, aparecieron otros dos productos, la Nest Cube, versión mejorada de la primera, y la Nest Station, una versión de bajo costo. Mientras Steve estuvo fuera de Apple, la compañía Apple iba de mal en peor. John Sculley se fue. Salieron algunos nuevos productos, pero la empresa ya no tenía la misma fuerza que antes. Jobs con Nest lanzó un sistema operativo que precisamente era lo que necesitaba Apple. Así que en enero de 1997 Apple compró Nest, incorporando nuevamente a Steve a la empresa para que ayudara a sacarla a flote. Se unió con el CEO de ese entonces, Jay Amelio, aunque unos meses después este dejó su lugar y Jobs se convirtió en CEO de la empresa que originalmente había creado. Steve Jobs hizo hasta lo imposible para que Apple no vaya a la quiebra y salvarla. Tanto así que aceptó una inversión de $150 millones de su eterno rival Microsoft. En agosto de 1998, Apple lanzó el iMac, un equipo todo en uno de alto rendimiento, diseñado por Jobs y el nuevo talento de la compañía, Jonathan Ive. El primer iMac fue todo un éxito, totalmente necesitado por Apple, que vendió 800,000 unidades en sus primeros 5 meses. A partir de ahí, todo comenzó a moverse muy rápido. En 2001, Apple abrió sus primeras tiendas en Virginia y California. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y activa todas las notificaciones.